Buenas noches y bienvenidos a Sala de Prensa de Noticias Caracol. Ahora es un gusto estar con ustedes. Colombia enfrenta en estos días las consecuencias del tercer pico de la pandemia. En varias ciudades es muy crítica la situación, pues quedan muy pocas camas en las unidades de cuidados intensivos y se están trasladando pacientes en grave estado a otras ciudades del país. Medellín, Barranquilla, Santa Marta y Bogotá han tomado ya duras medidas para enfrentar esta emergencia, tanto cuarentenas como toques de queda, entre otras. Y en las unidades de cuidados intensivos, otra vez el personal médico está librando duras batallas las 24 horas del día para poder salvar a los pacientes afectados por COVID-19. En las últimas horas, nuestra compañera Angie Camacho hizo un duro y revelador registro de lo que pasa en las UCI de una clínica en Bogotá. Esta es la historia. El paciente de la cama 6 tiene 52 años, un par de hijos pequeños que lo esperan en casa y un proyecto de vida que quedó en pausa. Ninguno sabe qué día es hoy y para qué, cuando lo único que cuenta es despertar. El milagro de la vida, ese cordón frágil e invisible, busca imponerse a la propia muerte. Nadie como ellos sabe las batallas que se libran en una unidad de cuidado intensivo. Recorrer las habitaciones es simplemente chocar de frente con un silencio que aturde y estremece. El sonido de las máquinas es la señal de que aún hay vida y la única razón por la que vale la pena seguir luchando. Esta es la unidad de cuidado intensivo de la Clínica del Lago, en el norte de Bogotá. La ocupación llegó a su límite. Detrás de cada paciente hay un drama, una historia, una familia y unos sueños que esperan por una orden de salida. Una UCI es el lugar donde la vida cobra su mayor valor. En medio de la grabación, de un momento a otro, la calma se quiebra. El sonido de las máquinas se impone. Se trata del paciente de la habitación 14, también padre de familia. Entró en paro cardiorrespiratorio y los médicos inician el proceso de reanimación. Tras el vidrio, la expectativa es total. La costumbre de mirar de frente a la muerte impide la lucha. Los segundos se hacen eternos. En una habitación contigua, este hombre se despide de su familia. Con sus dedos hace una señal. Solo Dios sabe los sentimientos que se mezclan al otro lado de la pantalla de su celular. Nada más incierto por estos días que la propia vida. La quietud de las habitaciones contrasta con el caos de los pasillos. No hay tiempo para el cansancio. Los médicos trabajan a contrarreloj. El paciente de la habitación 14 que entró en paro logró sobrevivir. El esfuerzo de los médicos no fue en vano. Estas imágenes que parecen tan íntimas y a la vez tan frágiles son el reflejo de la realidad hoy en la capital. 100% de la ocupación de la UCI que está destinada para la atención de paciente COVID en sus 39 camas. Lo que siempre sale a la expectativa cada vez que llega un nuevo pico es que la población puede cambiar. En este caso está relacionado porque la vacunación de las personas mayores de 80 años ha traído otro tipo de población a la institución. Bogotá elevó su nivel de ocupación de UCI al 76.3%. En otras palabras, estaríamos a punto de entrar en alerta roja. La edad de los pacientes también ha cambiado. Hemos notado que los pacientes que están llegando en esta ocasión son ligeramente más jóvenes que los de los otros picos previos. Estas imágenes son un llamado a la conciencia. Ninguna de las personas imaginó estar allí. Hace apenas días disfrutaban de sus familias, pero en cuestión de horas, la vida les dio un giro de 180 grados. Esta historia debe crear también conciencia del duro trabajo de los médicos, las enfermeras, enfermeros y terapistas, entre otros, para salvar a quienes luchan por sus vidas conectados a un respirador. Hoy por eso queremos conocer el testimonio de un médico intensivista que sabe, entiende y vive en carne propia la grave situación que el país enfrenta por esta nueva oleada de contagios. Se trata del doctor Fabio Barón. Él es médico neumólogo e intensivista de la Fundación Cardioinfantil y de la Fundación Neumológica Colombiana. Doctor Barón, buenas noches, bienvenido a Sala de Prensa. Un gusto saludarlo y déjeme también comenzar agradeciéndole por su trabajo y por su entrega en esta pandemia. Gracias por estar con nosotros. Buenas noches y gracias a ustedes por la invitación. Quiero empezar esta entrevista, doctor, preguntándole cómo es un día en las unidades de cuidados intensivos durante esta nueva emergencia, además por este dramático aumento de casos de COVID-19 que estamos registrando. Bueno, las unidades de cuidado intensivo y las personas que laboramos en ellas ya llevamos más de un año en este proceso, es el tercer pico.
Hemos de manera progresiva aprendido un poco a mejorar las condiciones de atención de los pacientes y también a optimizar la forma como tenemos que prevenir o disminuir el riesgo que tenemos cuando estamos en las unidades de cuidado intensivo. En general, cuando se vienen estos picos, pues necesitamos un cubrimiento de un mayor número de camas, hay que abrir algunas zonas nuevas para la atención de este gran número de pacientes que ingresan. Siempre las unidades de cuidado intensivo son el escenario donde no quisiéramos tener que llevar a nuestros pacientes. La situación que se vive ahí es una situación de estrés permanente, de riesgo permanente. Las personas que ingresan a una unidad de cuidado intensivo lo hacen porque su condición vital o el riesgo para su vida es alto, y más en estos momentos de pandemia, donde las camas se limitan a los pacientes extremadamente críticos. Como tú lo decías, el grupo interdisciplinario de terapia, enfermería, el grupo médico, las personas de apoyo logístico, pues tienen que vivir grandes momentos de estrés, de dificultades, de situaciones en las cuales la vida de personas que en ocasiones podemos conocer previamente o de familias que vemos cómo están abrumadas por esta situación. Y eso lleva a que cada día el desgaste emocional sea más grande. Cuando empezamos el segundo pico teníamos la esperanza de que fuera el último. Ahora estamos empezando el tercer pico y tenemos la certeza de que no va a ser el último. Pero bueno, tenemos nuestra fe en que las campañas masivas de vacunación realmente puedan tener un impacto positivo. Un factor que realmente ha cambiado este pico es que ya estamos vacunados la mayor parte del personal de salud que labora en las unidades de cuidado intensivo en el país, y eso hace que la situación sea por lo menos un poco menos estresante y más llevadera en este momento. Sin duda, doctor, y además me imagino pues este esfuerzo sostenido y que se ha logrado mantener a lo largo de ya más de un año que llevamos en medio de esta pandemia. ¿Cómo ha sido ese aprendizaje? Usted ya lo estaba diciendo cuando comenzamos este diálogo, mentalmente, físicamente, ¿cómo es esa preparación? Sí, el primer pico fue muy duro, era una incertidumbre absoluta sobre cómo manejar los pacientes, sobre los riesgos que estábamos tomando. Observábamos cómo llegaban pacientes, cómo muchos de ellos fallecían, aprendíamos de lo que se estaban publicando en otros países porque obviamente no teníamos experiencia en este grupo, en el manejo de este grupo de pacientes. En este pico ya tenemos unos protocolos médicos, protocolos de enfermería o de terapia muy claramente establecidos. Tenemos también muy claro cuáles son las medidas que debemos implementar para disminuir el riesgo de infección. Y también hemos aprendido a que las familias, la forma en cómo debemos abordar las familias y el acompañamiento que le pueden hacer las familias a los pacientes que están en las unidades de cuidado intensivo se ha modificado de manera importante respecto a lo que hacíamos en el primer pico. Sin embargo, y a pesar de todo esto, pues sigue siendo muy triste ver cómo las personas llegan. En general lo que estamos viendo ahora pues son personas jóvenes, obviamente por la vacunación, son personas que no han recibido sus 2 dosis de las vacunas o personas que no han aceptado vacunarse, son personas mayores y que desafortunadamente se han infectado. Y en general pues el gran número de pacientes viene de las personas que se infectaron en la semana previa o en la Semana Santa. Y eso hace que en general pues, las familias tengan una carga emocional adicional y lo vuelve muy duro desde el punto de vista tanto físico como emocional para cada uno de nosotros. Lo que esperamos es que progresivamente, sumado a la vacunación, tengamos cada día más un reconocimiento más grande del riesgo que implica no seguir las recomendaciones que se dan de evitar las aglomeraciones, del lavado de manos y del uso de máscara quirúrgica, porque realmente son las únicas maneras que tenemos de poder mejorar o disminuir estos números tan altos que estamos viendo en la última semana. Tiene que ser un trabajo mancomunado, no solo el sector de la salud, también la sociedad, como usted lo está diciendo. Doctor, a mí me gustaría también que habláramos del paso a paso, cómo se preparan ustedes para ingresar a una unidad de cuidados intensivos y cuáles son esos lineamientos que ustedes tienen que tener, por ejemplo, cuando ya se van hacia sus casas, se van a descansar. Afortunadamente el proceso de aprendizaje hoy nos permite tener claro esos protocolos. Claramente ha cambiado mucho respecto a lo que hacíamos antes de la pandemia. Antes llegábamos a las instituciones, hacíamos un lavado de manos juicioso y entrábamos a los sitios de trabajo. Hoy en día tenemos que llegar a las instituciones, cambiar nuestros vestidos, ponernos vestidos quirúrgicos, dependiendo del tipo de unidad de cuidado intensivo y el tipo de instituciones. En algunas partes la utilización de batas, en otras instituciones el uso de overol, la utilización de gafas, la utilización de gorros especiales. Y bueno,
y un tapabocas que no se puede retirar en ningún momento mientras está en esas áreas, lo que vuelve difícil un poco el trabajo. Estar en estas condiciones, generalmente en las unidades de cuidado intensivo, por la gran cantidad de tecnología, de dispositivos médicos que hay, pues la temperatura es una temperatura elevada. Y si sumamos a eso todos los elementos de protección que tenemos que usar por varias horas, pues realmente se vuelve difícil de tolerar. Pero pues la motivación a tratar de hacer nuestro trabajo de la mejor manera posible nos ha permitido aprender, y hoy en día lo hacemos de manera ya casi que rutinaria, pero no olvidando que el virus está ahí, que es un riesgo latente. Claro, ya ha pasado más de un año y esto también se nos vuelve, digamos, nos acostumbramos un poco a toda esta situación, pero sin embargo sigue siendo muy difícil. Ya lo decía usted, el primer pico versus este tercero, y ya nos decía también, están llegando cada vez más pacientes jóvenes, también se ha incrementado la carga y la duración de los turnos. Digamos, si uno hace este comparativo entre ese primer pico y este que estamos viviendo, ¿cómo lo ve, doctor? Bueno, hay factores importantes. Uno, lo que mencionábamos, la edad de los pacientes se ha disminuido. Los pacientes de edades mayores a 65 desde hoy o desde ayer ya se están pudiendo vacunar, pero ya tenemos las personas mayores de 70 años, que era la población que probablemente llegaba a las unidades de cuidado intensivo con mayor frecuencia. Ahora tenemos pacientes jóvenes, realmente podemos decir que tenemos varios pacientes entre 30, 40 o 50 años de edad, lo cual no era habitual en los picos previos. Generalmente llegan mucho más comprometidos en razón de que el sistema inmune de las personas jóvenes pues es mucho más agresivo y tiene una respuesta mayor, y eso lleva a que las estancias hospitalarias también sean un poco mayores. Los promedios de estancia varían en las diferentes instituciones, pero eran alrededor de 10, 12, 14 días, y hoy podemos estar hablando de que están los pacientes probablemente un poco más de una semana adicional a lo que veíamos previamente. Eso hace que la necesidad de ampliar espacios nuevos para la atención de pacientes pues sea mayor. El recurso humano es un recurso humano limitado, porque las unidades de cuidado intensivo pues no teníamos este gran número de camas que tenemos hoy en día. Entonces, con frecuencia las personas tienen que hacer cubrimientos extras o cubrimientos adicionales a lo que previamente realizábamos. Pero creo que desde el punto de vista de organización, las instituciones han logrado mejorar esos procesos en función de la experiencia que desafortunadamente hemos adquirido en el manejo de esta enfermedad. Doctor Barón, desde su experiencia como neumólogo y como intensivista, ¿qué es lo más difícil de trabajar en una unidad de cuidados intensivos en medio de esta pandemia y atendiendo a pacientes tan graves por COVID-19? Bueno, creo que es una constante en la mayor parte de las unidades de cuidado intensivo en el mundo, y uno es el distanciamiento que se genera entre el paciente y la familia, porque así se permita la visita de los familiares en las unidades de cuidado intensivo en ciertos momentos, y especialmente en los momentos críticos. El uso de los elementos de protección personal limita el contacto físico, hace que probablemente cuando las personas tratan de expresarle sus sentimientos a sus seres queridos que están en la unidad de cuidado intensivo no sea de la misma manera. Y en muchas ocasiones cuando los pacientes fallecen, pues no tienen un acompañamiento continuo de su familia. Ese es probablemente el escenario más complejo que hemos vivido, pero también las dificultades que tenemos en lograr dar el soporte, especialmente poder ubicar los pacientes cuando hay un gran número de pacientes y hay muchas instituciones o que tratan de remitirnos pacientes, en ocasiones que nosotros tenemos que remitir por no disponibilidad de los recursos, se vuelve complejo tratando de organizar de la manera más eficiente posible los recursos que existen. Creo que con el pasar de los meses lo hacemos mejor a todo nivel, desde los entes gubernamentales hasta las diferentes instituciones hospitalarias, pero estos picos presionan muchísimo el recurso humano, el recurso tecnológico, la disponibilidad de áreas de hospitalización. Y es por eso que de una u otra manera cada uno de nosotros tiene que tener la conciencia, tener la posibilidad de definir de que en nuestras manos está si nos vamos a mantener en estos picos que tienen un impacto en salud importante, pero también a otros niveles, a nivel social, a nivel económico, con las medidas drásticas que en ocasiones deben tomar para poder tratar de controlar el gran número de pacientes que está llegando hoy en día a las instituciones. Y me imagino que siempre existe el temor de un contagio. ¿Usted ya se contagió? ¿Ya lo vacunaron? Afortunadamente no me contagié y afortunadamente también ya recibí la vacuna, como creo que ya
todos los colegas nuestros de los diferentes grupos interdisciplinarios que trabajan en las unidades de cuidado intensivo. Bueno, eso es una buena noticia también. Sabemos, este fin de semana incluso en Noticias Caracol también se hacía la denuncia que en algunas ciudades todavía no se ha podido completar el esquema de la primera línea de vacunación para el personal médico, pero esperamos que sí se pueda dar y me alegro que usted sí esté vacunado, doctor Barón. ¿Ha perdido compañeros en medio de esta pandemia? Yo creo que cada familia en Colombia tiene una persona conocida o un amigo o un familiar que ha fallecido. Todos lo hemos vivido, personas cercanas y afortunadamente colegas que trabajan con nosotros directamente en nuestra institución no han presentado o no han fallecido, aunque sí hemos tenido personas de nuestro grupo que han tenido la enfermedad y ha sido una enfermedad grave, pero afortunadamente han salido adelante. Pero claro, cuando se pierden colegas, cuando se pierden amigos, ahí es un momento de reflexión profunda del riesgo en el cual estamos, ¿no? En el riesgo en el cual ponemos en ocasiones a nuestras familias. Y muchos de nuestras familias lo vivieron, personas que trabajaban en la primera línea o que trabajan en la primera línea, que se infectaron o se contagiaron y terminaron también contagiando a sus familias. Bueno, eso es un trabajo que realmente es meritorio y que yo creo que hay que reconocer a cada una de las personas en los diferentes hospitales o sitios de nuestro país que cada día realmente se exponen y toman riesgos muy importantes, pero bueno, es su profesión o es nuestra profesión, es lo que decidimos hacer y yo creo que esta pandemia ha demostrado el gran amor que le tiene el personal de la salud a su trabajo. Riesgos muy altos los que están tomando. Y en estas jornadas tan duras, doctor Barón, ¿qué se le cruza a usted por la mente, digamos, por el corazón cuando pierde o muere un paciente? Bueno, cada vez que ingresa un paciente hay una incertidumbre enorme. Lo hemos hablado, a pesar de tener los mejores recursos a todo nivel, recurso humano, recurso tecnológico, recurso logístico, a pesar de todas esas opciones, es posible que los pacientes fallezcan cuando llegan a las unidades de cuidado intensivo. Cuando se le da la información a las familias, cuando se ingresan estos pacientes a las unidades y se plantean obviamente cuáles son las posibilidades, el pronóstico, los riesgos, siempre es difícil lograr asimilar el impacto que se tiene, porque claro, nosotros en las instituciones vemos al paciente. Los números cuando se muestran de 15.000, 16.000, 17.000 casos nuevos cada día o 330 pacientes o personas que han fallecido, pues alrededor de esos hay un gran núcleo familiar, un gran núcleo de amigos que su vida cambia dramáticamente cuando el paciente ingresa a la unidad de cuidado intensivo y mucho más cuando tiene que fallecer. Yo creo que lo que siempre hacemos cada uno de nosotros en los diferentes niveles de atención es una oración para que le vaya lo mejor posible a nuestros pacientes, lo mejor posible a nosotros como personal de salud y a las instituciones. Claro, es que estamos hablando de vidas y me imagino también que se alcanzan a crear ciertos vínculos. En la nota, por ejemplo, que acabábamos de ver, doctor, el paciente afectado por un paro cardíaco logró salir adelante gracias a la reacción de los médicos. ¿Cómo es entonces cuando sí logran salvar una vida? En general, los médicos que trabajamos en cuidado intensivo, cuando los pacientes se van de las unidades, quieren olvidar ese momento de su vida, pero con alguna frecuencia, y mucho más ahora en la pandemia, hemos recibido las visitas, las llamadas de esas personas que han logrado salir adelante de todo esto. Y es muy gratificante, ¿no? Es muy gratificante ver los pacientes, ver las familias, ver la forma como cambia su visión de la vida y ver cómo toda esta pandemia realmente ha generado una reflexión que debe hacernos cambiar nuestra actitud personal y también como sociedad. Creo que hay que darle el valor real a cada cosa y entender que probablemente alrededor de la salud y de la vida es que nosotros debemos generar todos nuestros procesos como seres humanos. Literalmente como una segunda oportunidad. Doctor Barón, ¿y recuerda alguna experiencia o situación que lo haya marcado especialmente en medio de esta pandemia? Digamos, si usted pudiera hacer un análisis de todo esto que ha vivido, ¿cuáles son esas experiencias que más destaca? Yo creo que la primera gran enseñanza que nos ha dejado es el compromiso que se tiene por las personas que trabajamos en salud. Cuando todo esto empezó y había gran incertidumbre, el mayor porcentaje, puedo decir que en nuestra institución el 100% de las personas se mantuvo en esa primera línea de atención a los pacientes, a pesar de que no teníamos la certeza de que estábamos haciendo las cosas de manera correcta en la prevención o en la disminución del riesgo al que nos estábamos exponiendo. Creo que es eso, que hay algo que se debe valorar como sociedad, como Estado. No puede ser que haya instituciones hospitalarias
donde su grupo médico tiene que hacer grandes protestas para que puedan cancelarle 3 o 4 meses de sueldo que se adeudan, cuando día a día se expone la vida de esa manera. Lo segundo es que definitivamente el sistema de salud y las opciones o las alternativas que debemos tener como sociedad deben fortalecerse. Creo que reconozco, y aunque muchas personas pueden pensar de manera diferente, creo que la respuesta que se ha tenido desde el gobierno nacional y desde los gobiernos locales ha sido la mejor respuesta posible ante una incertidumbre tan grande, ante no conocer. Ninguno de nosotros tenía experiencia en el manejo de una pandemia, ni nosotros como médicos, ni los gobernantes, ni los sistemas que están alrededor nuestro, los sistemas económicos. Y creo que dentro de toda esta gran incertidumbre, pues hemos logrado salir adelante y toda la esperanza está puesta en este momento en que la forma como se desarrolla la vacunación se logre generar un impacto masivo para poder disminuir estos números. A pesar de la vacuna no debemos disminuir o no debemos flexibilizar las medidas de prevención, porque si sumamos vacuna y medidas de prevención probablemente vamos a tener un control de esta pandemia. De lo contrario vamos a seguir en varios picos adicionales, además de este tercero que ya lo estamos viviendo de una manera muy cruda. Yo creería además, doctor Barón, que es un esfuerzo sin precedentes y como usted lo estaba diciendo, en medio de un sistema de salud que también tiene tantas falencias, tantas necesidades, y se ha derrumbado o ha sentido que llega al límite. Hay días, yo creo que recuerdo mucho el día que falleció nuestro colega, el primer colega que falleció en esta ciudad, en Bogotá, por COVID. Fue un día difícil porque fue un día que nos puso frente a la realidad, que poder adquirir la infección y tener complicaciones tan serias que podíamos volvernos pacientes y como pacientes podíamos tener desenlaces fatales. Ese fue un día duro, creo, para todas las personas que trabajamos o que estamos en primera línea, pero pues también fue un día que nos hizo entender que era nuestra responsabilidad. Yo creo que si hay algo que nos ha faltado es replantear la forma como nos estamos educando y como estamos educando a la sociedad en poder transmitir el concepto de que hay que prevenir, que el mejor escenario es la prevención, que podemos tener 2.000 camas de cuidado intensivo o 4.000 camas de cuidado intensivo. Llegar ahí ya es un fracaso. Llegar ahí es un riesgo muy alto de tener serias complicaciones, incluyendo la posibilidad de morirse. Entonces, valdría la pena replantearnos qué es lo que estamos haciendo desde los medios de comunicación, nosotros como personal de salud, el gobierno en la transmisión de ese mensaje, porque en muchas ocasiones vemos que no es tan efectivo. Ese llamado es muy importante porque el mejor escenario es ese que usted está planteando. No deberían llegar tantos pacientes a las unidades de cuidados intensivos. Digamos, no tendríamos que estar reportando esta situación tan lamentable que se estaba registrando ya en ciudades como Medellín, como Bogotá, Santa Marta, Cali. ¿Qué le dice su familia en medio de todo esto, doctor Barón? ¿Cómo lo manejan ellos? ¿Cómo ha sido ese proceso? Bueno, en la fase inicial había muchísimo temor. En la fase inicial... recuerdo que llegábamos, nos duchábamos, no había contacto con los hijos, con la esposa, áreas diferentes, tratar de disminuir o tratar de controlar la posibilidad de transmitir la infección en algún caso de que se presentara, pero en la medida que pasaron los días, las semanas y los meses, pues tocó adaptarse a una realidad que es total en este momento, y es que debemos aprender a convivir con esta pandemia, y ese aprender a convivir con la pandemia es ser responsable en las medidas de prevención y en la forma como cada uno de nosotros las desarrolla. Si somos responsables con nuestro comportamiento, probablemente el riesgo de infección va a ser mínimo o nulo. Y si sumados a eso podemos lograr una vacunación masiva, pues definitivamente es el mejor escenario posible. Pero bueno, lo que estamos viendo en este tercer pico está reflejando en gran parte la flexibilización en la forma como cada uno de nosotros implementa las medidas de prevención. Sin duda alguna. Y finalmente, doctor Barón, me gustaría que usted también aprovechara este espacio, esta transmisión, para que le envíe un mensaje a todos los usuarios que se conectan con nosotros en sala de prensa en medio de este tercer pico tan duro, tan mortífero y tan contagioso que estamos viviendo. Yo creo que es fundamental entender que el primer responsable en el cuidado somos cada uno de nosotros, es decir, el autocuidado que nos podemos dar. Y ese autocuidado además va a impactar a nuestro entorno cercano, a nuestra familia. Entonces, cuidándome, yo puedo cuidar a las personas que están cerca a mí y puedo cuidar a mis familiares. Si además de eso puedo ser juicioso en las recomendaciones que son básicas, no aglomeraciones, lavado de manos, utilización de la mascarilla quirúrgica, utilizar o estar en espacios abiertos,
Y eso sumado a ser juiciosos con las campañas de vacunación, cumplir el momento y la fecha en el que me están citando la vacunación. Si nosotros logramos mantener y ser rigurosos tanto en las medidas de prevención como en el cumplimiento de las fechas o del momento en que nos corresponda la vacunación en función de la edad, de las enfermedades asociadas, probablemente vamos a salir adelante. El escenario no es aumentar el número de camas de cuidado intensivo. El escenario no lo deberíamos medir en la capacidad de respuesta que tenemos en las unidades, sino en la forma en que disminuimos el número de personas que día a día adquieren la infección. Estar en un tercer pico refleja que no estamos teniendo en cuenta las recomendaciones que nos están dando. Y esas recomendaciones tienen impacto a todo nivel. Impacto social, impacto económico y obviamente impacto en salud. Entonces, en nuestras manos está evitar que sigan estos picos en el tiempo y que estas medidas tan drásticas que se toman, como el cierre, las cuarentenas obligatorias, pues llevan a un impacto tan grande que en ocasiones vemos estas manifestaciones que probablemente con toda razón, dadas las consecuencias que puede tener, pero en nuestras manos está evitar que esto siga sucediendo en el tiempo y que sigamos en aperturas y cierres graduales. Son las recomendaciones además que podrían enmarcarse en la prudencia, pero me quedo sobre todo con ese mensaje que usted nos deja, doctor Barón, y es si estamos fallando en la transmisión del mensaje, si estamos fallando desde el gobierno, desde los medios de comunicación, desde el sector de la salud, desde la sociedad misma, porque como usted lo viene diciendo y lo hemos hablado a lo largo de todo este segmento, pues las UCI, las camas de unidades de cuidados intensivos no deberían estar llenas, no debería ser el panorama que tengamos que registrar en medio de este tercer pico de la pandemia. Es el doctor Barón, muchas gracias además por su labor y la de los miles de trabajadores de la salud que día a día están luchando en medio de esta contingencia tan grande. Sin duda el mejor homenaje que les podemos hacer es ese, tomar conciencia y cuidarnos más para poder reducir el número de pacientes que están llegando a las unidades de cuidados intensivos. Es el doctor Fabio Barón, médico neumólogo, intensivista de la Fundación Cardioinfantil y de la Fundación Neumológica Colombiana. Un gusto hablar con usted. Gracias de verdad por lo que hace. Mil gracias a ustedes por la invitación. Cuídese mucho. Gracias, doctor. Gracias. Muy bien, así hacemos una pausa. Ya viene Ricardo Ospina para contarnos qué es lo que tiene en su radar. Seguimos en Sala de Prensa. Ahora saludamos a Ricardo Ospina, director de los servicios informativos de Blue Radio, quien nos cuenta qué es lo que tiene hoy en su radar. Ricardo. Hola, buenas noches. Hoy entra en el radar aquí en Sala de Prensa de Noticias Caracol ahora la gran controversia que tiene la ciudad de Medellín, que tiene como contexto y coyuntura la gerencia de la empresa más importante de los paisas. Hablamos de EPM, que ha tenido 4 gerentes en apenas 1 año y 4 meses que lleva en el gobierno Daniel Quintero. Comenzó siendo gerente Álvaro Guillermo Rendón, pero luego estuvo encargada Mónica Ruiz. Alejandro Calderón Chatet duró únicamente 8 días y ahora fue nombrado el ex viceministro Jorge Andrés Carrillo. El trasfondo de toda esta controversia tiene que ver con el manejo político de Daniel Quintero al frente de la capital antioqueña, que ha generado molestias y suspicacias y que lo ha llevado a dar una serie de explicaciones hoy. En Mañanas Blue, el alcalde Quintero negó que Alejandro Calderón Chatet, que duró apenas 8 días nombrado en ese cargo, tuviese algún tipo de interés en haber adulterado o haber mentido en torno a su hoja de vida, a pesar de que las evidencias demuestran todo lo contrario. Pero adicionalmente dijo que se enteró muy poco tiempo atrás de la vinculación aparentemente familiar que existe entre Calderón Chatet y él, que hoy es el alcalde de Medellín. Además puso en entredicho una auditoría internacional que había hecho la empresa Tigo Une para nombrar a esta misma persona como vicepresidente de auditoría, en donde entre otras cosas decía que no tenía la experiencia ni tenía la capacidad para dar a conocer ese desempeño importante en ese cargo, porque a pesar de que es una persona inteligente y hábil, no sabía exactamente en qué consistía ser auditor y tampoco había tenido empresas importantes en las cuales tuviera tenido responsabilidades grandes. Todo esto ha llevado a que se profundice la crisis política en Medellín, porque mientras el alcalde dice que a él lo nombró la gente y que tendrán que revocar el mandato para que deje de actuar, varios sectores de la sociedad antioqueña siguen pidiéndole que tienda puentes y que evite los manejos que tienen tantas dudas hoy en torno a la administración. Hay una carta incluso con una petición en el portal change.org
con más de 3.000 firmas en ese momento, más de 15.000 firmas, de acuerdo con el último reporte, de personas de todas las tendencias políticas, de todas las tendencias ideológicas, incluso líderes de barrio, periodistas, pidiéndole a Quintero que rectifique el camino, que tienda puentes y que evite seguir polarizando la sociedad antioqueña y la sociedad de la capital de la ciudad de Medellín. Todo esto mientras el telón de fondo es el futuro de Hidroituango, que por ahora pareciera que no ha sufrido afectaciones, pero que es el eje sobre el cual se define el futuro de la sostenibilidad energética para Colombia. Hidroituango debe entrar a funcionar el año entrante poniendo más del 10% de toda la capacidad de energía para el país. Y también hoy administra Afinia, que es una de las empresas que reemplazó a Electricaribe. Por eso la importancia de que a EPM, a Hidroituango y a la ciudad de Medellín les vaya bien, porque si les va bien a ellos, nos va bien a todos los colombianos. Gracias, Ricardo. Y hasta aquí, Sala de Prensa de Noticias Caracol. Ahora los dejamos con el segmento económico Signo Pesos. Buenas noches y hasta la próxima.